Estado, relaciones entre políticas públicas, las externalidades, la agenda pública, que aquí culminó nuestro primer examen, después los actores y la gestión pública, que es lo último que vamos a ver el día de hoy. Si me dan unos segundos nada más para admitir a los demás compañeros que van entrando. Bueno, entonces, como les mencionaba, la gestión pública, ¿de qué trata? Es la forma en la que el gobierno teje el lazo con la ciudadanía para que las propuestas sean efectivas y ante las problemáticas reales puedan servir, es decir, no problemáticas creadas. Ahorita que estamos viviendo el tiempo electoral, seguramente nos van a visitar muchos candidatos, candidatas, y nos van a preguntar qué es lo que tenemos, qué es lo que falta en nuestra colonia, en nuestro municipio, en nuestra alcaldía, y que ellos lo primero que quieren saber es cuáles son las problemáticas. ¿Qué encontramos ante esto? Que el preguntar qué es lo que se necesita no necesariamente es lo que el espacio requiera, porque están hablando de cuestiones personales. Ahora, la gestión pública no es qué necesitamos nosotros como individuos, sino qué necesitamos como comunidad. Y la forma en la que se teje este lazo con la ciudadanía puede ser de diversas maneras, tanto de encuestas, hablado por teléfono, videoconferencias, en sesiones vecinales. Hay muchas formas de construir la ciudadanía. Y esto nos lleva a dos partes, la gobernanza y la gobernabilidad, porque la gestión pública nos habla tanto de la forma en la que la ciudadanía participa y otro, qué efecto tiene la participación de la ciudadanía. Aprovecho para mencionar a los compañeros que entraron, por favor, si se pueden quedar al final para que les pueda tomar la asistencia. Entonces, veamos la primera parte, la gobernanza. Y aquí les pongo la fuente, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué es? Bueno, pues nos dice que puede servir de base para un marco conceptual relativo, ¿no? Transformaciones del Estado en la actualidad. Pero básicamente la gobernanza, y lo tenemos aquí, es un concepto que es su connotación actual, es el producto del debate académico sobre las transformaciones del Estado, así como del discurso analítico y prescriptivo de diversos organismos y agencias internacionales, al lado de otros conceptos como gobernabilidad y nueva gestión pública. En ese sentido, ¿qué es la gobernanza? Es la forma en la que el gobierno va a tener una conexión con la ciudadanía, cualquiera que esa sea. Eso es gobernanza. Cómo la ciudadanía interactúa con el gobierno y hace llegar sus ideas. Sí, es decir, si hay muchas formas en las que la ciudadanía pueda incidir en la agenda pública, entonces habrá una buena gobernanza. Ejemplo de esto, y no necesariamente se reduce a las leyes, pero casi siempre las problemáticas, o en estos 2 años recientes, hemos visto que las problemáticas se traducen en manifestación y las manifestaciones se traducen en modificaciones de leyes, pero también pueden transformarse en otro tipo de acciones. Por ejemplo, una acción del Ejecutivo que hubo fue la eliminación de los fideicomisos, y eso lo hizo a través de la propuesta que hizo la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados lo aprobó, etcétera. Que provocó esto varias movilizaciones. Pero, en respuesta a ello, el Ejecutivo mencionó que no se iban a eliminar estos fideicomisos, sino a redistribuirlos. Es decir, no se van a quitar el dinero por sí solo, sino vamos a ver cómo se aplica de mejor manera. Y es así como se entabló el diálogo con la ciudadanía. ¿Qué otra forma puede haber? Parlamentos abiertos. También cuando una problemática se hace tan grande y la ciudadanía se manifiesta sobre ello y se genera alguna acción del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, entonces podemos entender que hay buena gobernanza. Sea cual sea la problemática, solamente si la ciudadanía se volca sobre esa problemática. Si no, no podría ser. No puede ser de un grupo aislado, tiene que ser de la gran mayoría de la ciudad. Ahora, conforme a eso, ¿qué es la gobernabilidad? Bueno, cuando hablamos de gobernabilidad estamos hablando de las problemáticas y la posibilidad de resolverlas. Es decir, si el gobierno resolvió una problemática, tendremos buena estabilidad de gobernabilidad. Es decir, nos manifestamos como ciudadanía, se nos escuchó, se resolvió, no pasa mayores. Pero si se manifiesta la ciudadanía y no se da una respuesta que satisfaga a la ciudadanía, entonces vamos a tener problemas de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque al no resolverse, la ciudadanía no va a estar de acuerdo y lo generará y demostrará mediante manifestaciones o con algún otro tipo de acto que no beneficie o acate la orden del gobierno. ¿En qué sentido? Recordamos que hubo hace aproximadamente
4 años, de ahí hacia acá varias manifestaciones, tanto en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto como el actual gobierno del presidente López Obrador, en el cual varias manifestaciones hablaban sobre inconformidades sobre varios temas. En el sexenio del presidente Peña Nieto fue Ayotzinapa. Ese creo que fue el emblema de la parte final del gobierno del presidente. Y todo esto porque generó problemas de ingobernabilidad. Porque hubo una serie de actos que trataron de establecer una verdad que ellos manifestaban. De hecho, el entonces procurador Murillo Karam decía que era la verdad histórica, y que cuando se fueron revelando pruebas, datos periodísticos, inconsistencias en investigaciones y demás, la ciudadanía empezó a no creerle al gobierno. Y cuando no les crees al gobierno, tampoco tienes razones para coadyuvar con él. En todos los sentidos. Un problema de ingobernabilidad es, ok, si el gobierno no está haciendo nada, entonces, ¿qué provocó? ¿Alguien sabe qué provocó este problema de Ayotzinapa, aparte de las manifestaciones? Que apareció casi al mismo tiempo después de la fase de Ayotzinapa. ¿Qué sucedió con la ciudadanía? Sobre todo hacia el estado de Michoacán y el estado de Guerrero. Fue el paro de labores, ¿no, profe? Pues dijo aparte de las manifestaciones. Aparte de manifestaciones, sí, paro de labores, eso fue en estudiantil, pero en los estados de Michoacán y Guerrero, que es un problema que inclusive hasta el día de hoy se mantiene. Están reclutando a niños de entre 6 y 11 años. A los Las grupos de autodefensa. autodefensas. Uh-huh. Exactamente, el tema de las autodefensas. Y eso se empieza a generar vacíos de Estado. El problema de la ingobernabilidad es que empezamos a notar que el gobierno no responde. Entonces, la ciudadanía empieza a llenar esos espacios. Y por ciudadanía, no solo me refiero a las personas comunes y corrientes, sino también a la delincuencia organizada, que es por eso que vemos espacios donde ellos aportan. Por ejemplo, cuando empezó esta pandemia, y hasta hace recientes, que serán unos 4 meses, hubo noticias en el que en el norte del país no había, para jóvenes de primaria, si no me equivoco, no había un espacio, no había internet, no había computadoras. Y un cártel les donó un cierto espacio y les pagó luz, entre otras cuestiones, y entonces empezó a llenar el espacio que le correspondía al gobierno. Autodefensas es el ejemplo más claro. El gobierno no me da seguridad, me voy a armar yo, y entonces ya no reconozco el Estado de Derecho. Eso es la problemática de la gobernabilidad. Cuando caemos en la ingobernabilidad, quiere decir que no reconoces a las autoridades, por supuesto, tampoco reconoces el Estado de Derecho, y eso nos conlleva a que todas las acciones que jurídicamente y formalmente el gobierno va a intentar implementar no van a ser reconocidas por la ciudadanía. Y eso nos trae problemas de diversas índoles: seguridad, económicas, de orden, jurídicas, entre otras cuestiones, porque ahora el gobierno, ¿qué puede hacer con esta situación de las autodefensas con los niños? ¿Qué pueden hacer? O por ejemplo, ustedes imaginemos que todos en estos momentos nos convertimos en ministerios públicos y ministros de la Suprema Corte. ¿Ustedes podrían castigar a quienes reclutaron a los niños? Empecemos, Jesús, ya quedamos por acá. ¿Qué harías tú si fueras el gobernador de Michoacán? Bueno, aquí hay varios factores porque también en estos pueblos muchas veces tienen sus propias leyes, entonces también ahí no se rigen por sus propias leyes, pero en este caso pues eh, es que el problema, nosotros atacaríamos al resultado, no como tal al problema, que son todos este tipo de, pues, de narcotraficantes y demás cárteles. Entonces, sí podríamos decir que, pues sí, también no se vale que recluten niños. Igual y si no sé, establecer bueno, es que no de establecer una edad, pero no, sí, sería como poner como una pena Jesús. para las personas que recluten a menores de edad.
es que aquí encontramos una problemática que tiene dos vertientes, ¿no? La primera, no podemos castigar por una parte porque no nos van a reconocer, inclusive si llegáramos con la Guardia Nacional y buscáramos sancionar a quienes reclutaron por estar vulnerando el bien superior de la niñez, podríamos hacerlo jurídicamente, o sea, sí habría elementos para. La otra problemática es que también hay espacios donde, como tú mencionas, ¿no? De acuerdo al artículo primero constitucional, si tienen usos y costumbres reconocidos así por el Estado, entonces tienen formas para que se gobiernen ellos solos. No así, no aplican digo, en la cuestión del todo, es decir, si ellos todavía practicaran no sé, me imagino, alguien, sacar corazones, ¿no? Para ofrendarlos a Dios, no porque sea un uso y costumbre aceptado, quiere decir que se permita en el Estado. O sea, hasta cierto momento se puede restringir estas acciones. Y la problemática aquí es que, como no te reconocen como Estado, te conviertes en enemigo. Entonces, por un lado tienes al enemigo, que es el cártel, y por otro lado tienes al enemigo, que es el gobierno. Y lo mismo, esta acción no es reciente, esto lo estamos viendo ahorita de forma más exacerbada. Pero desde 1994 en Chiapas tenemos una situación muy similar, que es con el EZLN. No reconocen a los gobiernos, pero también tienen una constante acción contra los cárteles que intentan meterse a su zona. Entonces, cuando hablamos de gobernanza y de gobernabilidad, hablamos de esto, de estas problemáticas principales. Primero, cómo se teje la relación y si es buena o no, y si no es buena, tendremos la gobernabilidad o ingobernabilidad. Si hay buena gobernabilidad, quiere decir que todo se acuesta de acuerdo al Estado de Derecho y que la ciudadanía acata, reconoce las instituciones. Si no, entonces tenemos ingobernabilidad y esto conlleva una serie de problemáticas, ¿no? Imaginemos que Luis Antonio es un inversor extranjero y quiere situarse en Michoacán. Con esta problemática que ven las noticias de que eh, están siendo reclutados niños para las autodefensas, ¿tú, Luis, invertirías en Michoacán? Mm, pues yo creo que no, por cómo se vería esa situación en mí. Sí, claro, y eso es que eso se refleja hacia los demás proyectos. Por ejemplo, si a Luis no le podemos garantizar que como Estado vamos a defender su inversión, es decir, que desde el momento en que ponga su fábrica, Luis, de lo que sea, vamos a tener policía para vigilarlo, porque aquí se hace cumplir la ley. Si tenemos niños que están siendo reclutados, entonces, ¿con qué garantía le vamos a dar? Pues, por supuesto, eso ahuyenta a la inversión, no solo la extranjera, también la nacional, porque los cárteles piden derecho de piso para funcionar. Entonces, tampoco va a haber personas que quieran poner un negocio porque los cárteles van a empezar a cobrarles. Entonces, no hay dinero. Y cuestiones por así, si nos vamos con cada uno de los apartados, salud, educación, administración pública, entre otros, también es una problemática complicada. En 2018 tuvimos de forma política el año más sangriento de las elecciones. Muchísimos candidatos perdieron la vida por representar a un partido político y sus ideas o su agenda política. Y este año tampoco va demasiado bien, que digamos, ya tenemos bastantes personas que están o fueron obligadas a retirarse de la contienda electoral o que ya fueron asesinadas. En el último caso, el, la, la candidata, si no me equivoco, del PAN no sé si a la diputación o la gobernatura de Oaxaca, del municipio de Oaxaca. Entonces, todo esto nos habla de los problemas de ingobernabilidad. ¿Qué tan grandes son los retos para México y cómo se pueden solucionar? ¿Tenemos alguna duda, compañeros o compañeras, sobre qué es esto? Digo, aquí tenemos una definición un poquito más exacta de la gobernanza, que según la RAE es un arte o manera de gobernar cómo se propone el objetivo de un desarrollo económico, es decir, nos proponen cómo se va a generar. Normalmente lo conocemos nosotros como el Plan Nacional de Desarrollo. Pero este desarrollo estatal mediante la ciudad debe verse reflejado forzosamente en un crecimiento y un desarrollo social. Crecimiento tanto económico y desarrollo social, pues, es decir, elevar la calidad de vida de los habitantes, ¿no? Como sea que se tenga que hacer. Eso tendría que ser la gobernanza, no solo la forma en la cual se genera el aparato burocrático ni la agenda que se nos impone. ¿Tenemos alguna duda, compañeros? Aún no, No, profe. prof. Perfecto. Entonces, ya en esta primera unidad, digo, ya lo vimos hoy, gobernabilidad, y de hecho este es del sistema de información legislativa, en la que referimos cuando existe un Estado
el equilibrio entre el ejercicio del poder y la solución de demandas sociales, lo que ahorita platicábamos, ¿no? Eh, pero ¿qué más tenemos? Cuando hemos visto las crisis de gobernabilidad, pues han sido constantes y esto casi siempre se centra en tres acciones principales, la ingobernabilidad, en problemas educativos, en problemas económicos y en problemas de seguridad. Esos son casi siempre las tres problemáticas que tenemos permanentemente, que no importa qué gobierno viene, no se logra responder totalmente. Y es muy complejo porque México nace independientemente después de este periodo vaya, de la monarquía y demás, después tenemos el Imperio Mexicano y después la independencia total, nace con un conflicto. Y de ahí hasta que se deriva otra vez la Revolución Mexicana, tenemos otro conflicto que termina en 1929. Y ahora ya no es un conflicto armado, pero es un conflicto político. Desde el 29 hasta la fecha, tenemos problemas para definir nuestros partidos políticos y la participación política. Y todo esto nos lleva también a todas las crisis de gobernabilidad que tenemos. Normalmente, y me gustaría que Profe, viéramos. Mándeme, Carlos. disculpe, ¿desde cuándo dijo que teníamos, desde el 9 o algo así dijo? Ah, desde 1929, formalmente con los partidos. Cuando nace el PRI y después nace como oposición el PAN, y desde ahí la guerra que se mantiene de partidos políticos, esta llamada guerra sucia, en el que te obligaban a bajarte como candidato, en el que la oposición no existía porque era desaparecida, el uso del aparato gubernamental como forma de terrorismo social. Si no, pregúntale a sus papás qué pensaban de la PGR antes. De hecho, Entonces, sí, fueron, ¿qué eran la PGR? O, no sé si era la PGR, sí, sí. o había una que fue la que mandó matar a los estudiantes también. O sea, todo, En el o no, algo, 68, Dirección General, ¿cómo se llamaba? Subdirección General de Seguridad. Dirección General de Seguridad, creo que se llamaba. cuando para los estudiantes de qué, En el 68. ya. Sí, esa operación fue orquestada con el Batallón Limpia y también por medio del Ejército, en coadyuvación con la Dirección General de Seguridad de la Ciudad de México, en el entonces regente que teníamos. Entonces, sí, desde ese momento tenemos crisis de gobernabilidad. La problemática ahora es que, digo, de todas las crisis de gobernabilidad obtenemos algo. Después del 68 se obtuvo el derecho a la asociación estudiantil, sobre todo después de ser el foco de noticias en el 68 por las Olimpiadas, ¿no? Varios países se rehusaron a participar justo porque México no parecía un país seguro, un país que respetara el Estado de Derecho y menos a sus estudiantes. Y eso le generó una crisis de gobernabilidad. ¿Qué respuesta tuvo el gobierno a partir de eso? ¿Quién nació después del 68 y que se ve en el 74, si no me equivoco? No. ¿No? Algo para ahí, por ejemplo, recordemos brevemente, y tal vez con esto podemos observar el panorama. ¿Qué pasa en el 68? Se une el Politécnico y la UNAM en una movilización estudiantil sin precedentes. ¿Dónde se encuentra ubicada geográficamente la UNAM? Al sur de la Ciudad de México. ¿Ok? ¿Y el Politécnico? Al norte. Exactamente, Alejandro. Eso, imagínate que tú eres el presidente Díaz Ordaz en ese momento. Y tú estás en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino. ¿Cómo te sentirías teniendo estos dos bloques de resistencia? Pues que en cualquier momento se pueden organizar y manifestaciones en el centro de la Ciudad de México. Exactamente. Si lo hablamos de términos de estrategia, tú te encuentras rodeado. De arriba te pueden hacer una operación pinza y tú quedas en medio. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno y sin dejar de decir que están dando educación? Crearon la UAM, la Autónoma Metropolitana. ¿Cómo nace? ¿En dónde se encuentra la UAM? Las primeras que es Iztapalapa al sur y Azcapotzalco en el norte. Exactamente, pero ya no nacen con un campus central.
La UAM, tenemos ahorita la UAM Xochimilco, la UAM Iztapalapa, la UAM Azcapotzalco, como dice Jesús, y estaban dispersas alrededor de, bueno, a lo largo de la Ciudad de México, en el sur, en el centro y en el norte. Después ya nace la UAM Coajimalpa, la UAM Lerma, entre otras cuestiones. Pero la razón de que no tengan un campus central es eso, para que los estudiantes no se reunieran en un espacio. Y de hecho, por eso también nace el área central del Politécnico, porque tenían la parte del casco de Santo Tomás. Entonces empiezan a dispersar a los estudiantes para que no tengan esta posición estratégica de reunirse. Entonces, en espacios más pequeños es mucho más sencillo poder rodearlos. Estratégicamente, en materia de seguridad, para eso fue pensada la UAM. Claro, no, bueno, ellos pensaban que también sería una forma también de disuadirlos y tenerlos más controlados, pero pues la UAM, con todos los profesores que tiene, pues no es una universidad que esté muy alineada con el gobierno. Entonces, nació también un poco revolucionaria. Y eso se ve reflejado en las posteriores marchas, que fueron la crisis de los médicos y que eso provocó otro conflicto contra los estudiantes, que fue el CONASO. Entonces, cuando hablamos de crisis de gobernabilidad, hablamos de una problemática que atañe en general a la sociedad, pero que tiene repercusiones muy fuertes, que tiene que solucionar el gobierno, como sea. La respuesta que les comentaba del 68 fue la, UAM, bueno, la Universidad Autónoma Metropolitana. No funcionó porque sigue teniendo problemáticas con los estudiantes. ¿Qué empieza a hacer? Y las problemáticas también con los partidos políticos. A lo largo de todo esto, ¿cuántos diputados teníamos antes, antes del 84? ¿O alguien sabe cuál es la diferencia entre diputados de mayoría relativa y los de representación proporcional? Ay, profe, creo que los de proporcional era por cuántos votos se habían obtenido en las elecciones, ¿no? La relativa es porque había ganado el partido. O bueno, es que no recuerdo bien eso, pero creo que es así. Exactamente, exactamente, justo como dice Leonardo. México se divide en 300 distritos uninominales. Esos son los que van por mayoría relativa. Es decir, nosotros al emitir un voto estamos eligiendo a una persona para un distrito. Y son los primeros 300. Los de representación proporcional son 200, y también es como menciona Leonardo. De toda la votación que haya, ok, ya, aquí no importa si, por ejemplo, en el distrito 1 ganó Morena con el 53, el PAN con el 20, del PRI con el 15, y así nos vamos sucesivamente, ¿no? No, aquí se toma toda la votación. Dice, ok, de todo esto, sumado a toda la votación nacional, Morena tuvo 37% de la votación nacional. El PRI tuvo 20 y redes sociales progresistas 10. Bueno, sacamos 10. Si 100, 200 lugares, que son los 200 curules de representación proporcional, es el 100%, y redes sociales progresistas obtuvo 10%, 10 por 200, entre 100, eso nos da el número de curules que tiene derecho ese partido por representación proporcional. ¿Por qué nace esto? En el 84 el PRI estaba en su crisis de legitimidad política. Por ser un gobierno autoritario, un partido de Estado, lo que hace es, bueno, no voy a renunciar al poder, pero voy a aumentar. De 300 pasamos a 500 diputados, y ahora ustedes tienen la posibilidad de participación sin que sea necesaria que ganen el distrito. O sea, si ganan el distrito, pues tienen asegurado su lugar y también una cantidad de votos. Pero si no obtienen ese distrito, pero tienen una buena cantidad de votos, se les verá reflejado en la Cámara de Diputados. Lo mismo con el Senado de la República. Ese era el objetivo de la representación proporcional, que la oposición tuviera presencia en el Congreso, pudiera manifestarse y demás. Pero actualmente pues ya ese objetivo ha caído y ahora se ve más bien el crecimiento de muchos partidos políticos con el objetivo solo de obtener el poder. Entonces ya empieza a desvirtuarse esa función. A eso hablamos de las crisis de gobernabilidad. Aquí tenemos pues bueno, creo que todos reconocerán este video que nos habla de problemáticas que podemos observar, ¿no? Buenas noches. El viernes presentamos un video fuera de lo común de un grupo criminal
que presumía, que ostentaba una gran capacidad de fuego. Al acabar nuestro programa, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, expresó en Twitter que ese video era un montaje. Un montaje. Un montaje construido a partir de ¿qué? De una película de Kubrick, de una serie de Netflix. Vamos por partes. Así desplegó, exhibió su fuerza el Cártel Jalisco Nueva Generación. Contamos el viernes 74 hombres que aparecían ahí armados. Decían ser parte del grupo de élite que conforma uno de los primeros círculos de seguridad del líder del cártel, de Nemesio Ceguera, el Mencho, del Cártel Jalisco Nueva Generación. Contamos también 19 vehículos pintados como los de las Fuerzas Armadas. Eso fue el viernes al empezar el programa. A las 11:17 de la noche del mismo viernes, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, tuiteó que ese video propagandístico estaba siendo verificado y escribió: no hay grupo criminal alguno con capacidad para desafiar a las fuerzas federales de seguridad y mucho menos a partir de ese evidente montaje. Primero decía que verificaba la autenticidad del video y de inmediato afirmaba que era un montaje. Bueno, lo cierto es que no fue un montaje. Hoy, temprano, con el secretario Durazo sentado a un lado, el secretario de Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, presentó un informe detallado sobre el video. Se exhiben vehículos con blindaje artesanal, pintados color verde y con logotipos de un supuesto grupo de fuerzas especiales, grupo élite, Cártel Jalisco Nueva Generación. Este grupo, que se dice de élite de acuerdo con la Defensa Nacional, se creó el año pasado y es liderado por Juan Carlos González, alias el R3, que es uno de los nombres que se escucha arengar en el video distribuido por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Hay 80 armas presentes, una ametralladora antiaérea calibre 50, 9 ametralladoras de otra naturaleza, 10 fusiles Barrett calibre 50, 54 fusiles de asalto, 6 aditamentos lanzagranadas. En total 80 armas y 75 personas visibles en los videos. Este grupo, según la Sedena, es el único identificado de esta naturaleza y se divide en células con presencia en Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. Incluso en las arengas al Mencho y al R3 identifican a otro de sus líderes como el R. Tenemos una camioneta doble rodada con 2 torretas, 9 camionetas pick-up con blindaje, un Hummer con blindaje, una Excursion también con... Ok, ¿qué es lo primero que observamos ahí, compañeros? ¿Qué les da a comentar a ustedes? ¿Qué opinión les merece este video? Está fuerte la delincuencia. Que es muy sorprendente. Sí. Claro, por supuesto, Carlos. Aquí la temática, no sé si recordarán la noticia que tuvimos también hace ya un tiempo, sobre el atentado que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana con la Protección y Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que alcanzaron a romper su blindaje con una torreta Barrett. Solo una, y ahí en ese video aparecen 10. Entonces, lo que hablamos es de un vacío estatal, de un vacío de poder. Por una parte tenemos a un secretario de Seguridad que nos dice que no hay poder de fuego suficiente como para combatir a las Fuerzas Armadas de México. Y por otra parte, después aparecen un video de esta magnitud, en el cual sinceramente nos hace preguntarnos, pues, ¿a quién le creemos, no? ¿Qué tan sencillo puede ser conseguir mandar a blindar un vehículo, obtener este tipo de armas que son de uso exclusivo del ejército? Y por otra parte, también les quería poner este video. Por cierto, que en esta misma conferencia de prensa el presidente López Obrador también reveló que él fue quien dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, durante el operativo en Culiacán del pasado 17 de octubre. Cuando se decidió para no
poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo. Más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. ¿Qué opinión les merece, compañeros? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué piensan de esa acción? Yo hubiera hecho lo mismo. Carlos, Por el ¿se bien ve bien? común estuvo bien, pero como imagen está mal porque se ve que pueden doblegar a la fuerza suprema que es el presidente. Ok, Alejandro. Sobre todo porque no hay como coherencia. O sea, no sé cómo voy a sonar esto, pero por un lado pones en riesgo 200, bueno, no quieres poner en riesgo 200 personas, pero por otro lado tienes al año miles de muertes alrededor de todo el territorio nacional a causa de que dejas que estos criminales tomen el poder de la gente, del miedo de la gente. Ok, Alejandro Velázquez. Sí, como mi compañero, igual Alejandro, está mal que hayan hecho eso porque pues están haciendo que el crimen organizado pues manipule el gobierno y pues la verdad no está chido. Bueno, Profe, entonces, mándeme. no sé si llegó a ver que había como una simulación, así como la que la otra vez nos puso del caso de Ayotzinapa, y había una simulación de este mismo caso, donde Sí. supuestamente estaban todos rodeados, todo el ejército también. O sea que los superaban en número, o sea que los iban a hacer pedos a todos, al ejército y a los civiles, si no liberaban a Ovidio. Así que de hecho sí parecía que no tenían como de otra. O sea, sí, de hecho sí los doblegaron, lo que decía antes sí los Sí, doblegaron. sí, los obligaron. Tan es así que ya liberaron. La primera parte que se nota en un video que están, cuando están aprendiendo a Ovidio Guzmán, es diles que ya liberen todo. O sea, cuando estaba ya tomando a esta persona, le estaba pidiendo que le dijera que ya pararan todo. Entonces, aquí nos habla de muchas problemáticas. O sea, este video nos da vaya, una problemática enorme, porque por un lado dice el secretario de Seguridad que tiene la máximo poder. Nada se le compara a las Fuerzas Armadas de México. Pero por otro lado, un operativo que después empiezan a circular otras versiones en las que choca. Ya vimos ahorita, choca el secretario de Seguridad contra lo que dice el secretario de la Defensa, y después nos mencionan que es un operativo que se realizó, pues a la y se va en ese momento, porque lo vieron, básicamente era, pasamos y lo vimos y lo decidimos aprender. No hay un solo militar que desobedezca una orden directa o que actúe sin una orden directa. Entonces después dicen, no, es que sí ordenaron este operativo. Entonces, ¿por qué no le informaron al secretario de la Defensa? Nos habla de una problemática al interior de la Secretaría. Entre que sea cierto una acción o sea verdad, por otra parte, lo cierto es que a nosotros como ciudadanos, si teníamos, de hecho, de forma anterior, en evaluaciones del INEGI, la Sedena, la Secretaría de Marina, en ese momento la Policía Federal estaban como los mejores calificados, es lógico que después de esto vimos el impacto y la reducción de la confianza en la Secretaría. Porque entonces ya no encontramos elementos para poder creerle. ¿Con qué cara podemos creerle? ¿Ustedes les creerían a las autoridades si hacen eso? Sería complicado, ¿no? Entonces, esas son las problemáticas de gobernabilidad. A eso nos enfrentamos, y si ustedes se postulan para un puesto de representación popular, eso va a ser contra lo que se van a enfrentar. Problemáticas de comunicación, pues como son temas de seguridad nacional, no podemos saber realmente cuántos elementos tenemos, y tenemos que básicamente creer lo que diga la fuente oficial. Pero el problema de la ingobernabilidad es que ya no le crees a la autoridad. Y todo esto es porque no dan resultados también. Bien. Ahora, conforme a nuestra segunda unidad, dejando eso, digamos, como nada más en el ideario, empezamos a adentrarnos en materia ambiental y energética. Ahora vamos a hablar de las instituciones.
y cómo vamos a, digo, ya con este preámbulo de cómo se gestiona todo alrededor del Estado, las necesidades, las problemáticas y las externalidades, la agenda pública, la gobernabilidad y demás, empezamos esta primera unidad con la estructura orgánica del gobierno federal. Lo bueno es que ya vimos un poquito de ella, así que podremos seguir un poquito más rápido. ¿Cómo está la situación? Pues hasta arriba tenemos al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Nombre oficial, un poco largo, pero nombre oficial. Presidente López Obrador. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por la licenciada María Luisa Albores, y la Secretaría de Energía, por la ingeniera Rocío Nale. En ese sentido, tenemos estas dos estructuras, ¿no? Si nos vamos a la Semarnat, encontraremos en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuáles van a ser las funciones de esta Secretaría. Pues toda esta estructura es con lo que va a contar, ¿no? El titular de la Secretaría, subsecretarías, unidades, etcétera, todas estas direcciones que van a tañir y buscar resolver una de las problemáticas generales, ¿no? Por eso tenemos a una atención para la vida silvestre, otro para el presupuesto, otro para recursos materiales, delegaciones federales, y como órganos desconcentrados a la CONAGUA y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Es como órganos desconcentrados, todo lo demás depende directamente de la Secretaría de Medio Ambiente. Y en la parte de energía, que seguramente es donde más nos tenemos, les puse nada más las imágenes porque es demasiada información. No se preocupen, no vendrá en el examen, pero si nos vamos a cada una de ellas, veremos cuál es la competencia y organización de la Secretaría. Igual tiene una cantidad enorme de, pues vaya, de estructura, personas que trabajan por obvias razones, porque tienen muchísimas acciones. Dirección de gas natural y petroquímicos, área de petrolíferos, modelos contractuales, porque sabemos que a lo que se dedican estas secretarías, ¿no? La Secretaría de Energía pues tiene que ver con todas las fuentes de energía y eso nos habla de todas las direcciones que debe haber para ver un tema nacional. La Comisión Federal de Electricidad, Pemex, resolver cada una de sus funciones, además que Pemex y CFE ahora son empresas productivas del Estado, entonces se suman otras acciones, la cual es el lucro, y tienen que encontrar modelos de económicos que sean viables, sostenibles como cualquier empresa. Entonces, la estructura que tienen estas dos secretarías es enorme, las funciones también. Entonces, vamos a, ya ahorita vimos un poquito de ellas, por favor, cuando tengan oportunidad, chequenlas y vean un poquito hacia dónde van, porque tienen, como les mencionaba, unas funciones enormes, que si nos aventáramos a leer cada una de ellas nos tardaríamos muchísimo. Entonces, tenemos por esta parte la estructura orgánica de las secretarías, las vimos ahorita, grosso modo, que les comentaban, solo me interesa que sepan que tenemos órganos encargados de eso, que es la Semarnat y la Secretaría de Energía, la CENER, por quiénes están encabezadas y cuáles son las acciones. Me interesa más a mí que conozcan de las noticias sobre estas secretarías, cuáles son los asuntos alrededor de ella. Por ejemplo, cuando hablamos de la Secretaría de Energía, ¿cuáles son los temas que han estado más en boga con la Secretaría? ¿O qué problemáticas más recurrentes tuvo la Secretaría en tiempos recientes? ¿En qué materia? Podría ser de salud, ¿no? Por el manejo, bueno, por que dicen del manejo de la pandemia, o bueno, sí, de esto. Bueno, ese más bien sería como para la Secretaría de Salud, pero para la Secretaría de Energía, ¿qué pasó cuando tuvimos un apagón a nivel nacional? La producción y regulación. Producción de energía eléctrica. Recordemos, cuando hablamos de políticas públicas, vamos a hablar de problemáticas todo el tiempo. No vamos a hablar tanto de soluciones, porque las políticas públicas buscan resolver problemáticas. Aquí la cuestión es que para resolver una problemática primero tenemos que conocerla. Y cuando son emergentes y aquí no se tienen previsiones, observamos entonces una respuesta inmediata y después tenemos que ver cómo se va a tener la evaluación. Como mencionábamos en algún momento, tenemos una problemática. ¿Cuáles son las problemáticas? A, B y C. Ah, bueno, tenemos A, B y C. Ya conocemos estas tres. Ahora, ¿qué estrategia vamos a tener? Ah, pues la estrategia A. Bueno, con la estrategia A vamos a resolver A, B y C.
ya la implementamos, ahora vamos a evaluar esta estrategia. No funcionó A, pero sí funcionó B y C. Bueno, ¿por qué no funcionó A? Por esto. ¿Por qué funcionó B y C? Pues por esto. ¿Podemos replicar los éxitos de B y C? Sí, no, ¿por qué? Bueno. ¿Podemos resolver la problemática para que A sea funcional? Sí, no y por qué. De eso se trata la política pública. Buscar soluciones a las problemáticas, evaluarlas y volver a rediseñar. Todo el tiempo se tiene que estar haciendo este ejercicio para poder resolverlas. Y el objetivo de tener una ingeniería como la que ustedes están estudiando es que ustedes sean los que propongan, los que evalúen, los que digan, a partir de esto podemos encontrar funciones y respuestas para estas problemáticas, se necesitan estos insumos, vamos a tener que implementarlo de esto, para eso se requiere de esto, y lo vamos a medir así, y si funciona, qué bien, si no funcionó, entonces vamos a tener que adaptar en el momento, si podemos rescatarlo, qué bien, si no vamos a empezar desde cero y a ver por qué no funcionó. Es así como las políticas públicas tienen lugar y cómo van haciendo. Ahora, por otra parte, también tenemos instituciones, organizaciones, gestión y políticas públicas, que es nuestra parte de nuestro punto 2.2. ¿Qué quiere referirse con esto? Son todos los actores y los actos que se conforman por las acciones principales para la creación de políticas públicas. En virtud de ellos, se genera un contexto para recibir, analizar y proponer en torno a una problemática. Ok. Ya vimos que normalmente tenemos a un político o una política que va a generar una acción como tomadora de decisión. Va a decir, se va a realizar esto. Bueno, pero aparte de este aplicador, digamos, tomador de decisión, hay otras instituciones y organizaciones que están detrás de todo esto. Hablamos en su momento de las instituciones formales, que son, por ejemplo, la Secretaría de Energía, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que tienen pues, mucho que ver en este sentido, porque ellos proponen las leyes, facultan al Ejecutivo a poder tomar decisiones, a tener una estructura, a poder hacer o no hacer. Y aparte de eso, como ya también hablamos, las externalidades, tendremos otro tipo de actores que van a estar presionando para que en la agenda pública se encuentre lo que ellos proponen. Ejemplo, Greenpeace, esta organización de acceso universal a la energía, que tienen un objetivo específico que van a estar diciendo al gobierno, oye, haz esto porque esto va a tener estas consecuencias. Y es obligación del gobierno escucharlos. No necesariamente así de implementarlos, pero sí debe de escucharlos. También lo hacen estas instituciones con el Poder Legislativo para que entonces tenga repercusiones. Y como hablamos en un momento, todas estas externalidades nos van a hablar de todo lo que necesitamos realizar para poder entender un poquito más la temática y tomar mejores decisiones. Ustedes que van a ser los expertos en esta materia, van a estar siendo consultados o van a ser los que tomen la decisión sobre el rumbo energético nacional. Hacia dónde vamos, cómo nos vamos a mover, cómo vamos a impactar el medio ambiente, qué ideas nuevas se pueden generar a partir de la academia para poder implementarlas y que esto sea más eficiente y que nos cueste menos. A eso va enfocado su carrera. Por ejemplo, ¿hay alguna idea que ustedes tengan ya para desarrollar su proyecto terminal? Algo que me lo quiero referir con esto, eso es lo que va a hacer de tesis o algo parecido. ¿No, todavía no? No, pro. No, profesor. Pues como tarea ya vayan pensándole porque a partir de aquí lo único que vamos a hacer es estar enfocándonos a su proyecto terminal. Ahora, en este momento les pongo aquí en el chat un link que me gustaría que pudieran entrar todos en este momento porque lo siguiente que vamos a hacer es hablar de su trabajo colectivo. En este segundo bimestre ya vimos un poquito de las políticas públicas, digamos esta parte macro de a qué se está enfocando el gobierno y ahora quisiera que habláramos de los programas del gobierno. Nos vamos a brincar un espacio que es programa, bueno, política, el siguiente es programa y al final veremos proyectos específicos. Pero quisiera que entraran a estos programas de gobierno mexicano y en este momento voy a buscar hacer la selección de grupos, una sección de grupos. Díganme por favor si ahorita que los pueda generar, ustedes pueden agregarse a las diferentes salas. Creo que ya las creé. ¿Ustedes pueden entrar a ellas?
¿O ya les apareció alguna notificación? No, aún no. No. Ok, ¿y ahora qué tal?